vi que grabaste un reel, una cosita cortica, Sí, ¿no? sí, sí, me ha ido muy bien con ese reel y se lo ha mostrado a una cantidad de gente. Lo curioso es que se lo mostró a todos los astrólogos de la astrología predictiva, que todos me Ajá. escribieron a regañarme porque yo decía que la astrología no era predictiva. No era predictiva, exactamente. Entonces, pero Justo, todos, justo. y gente famosa, gente importante, ¿no? De esos ¿Ah, que uno sí? reconoce que es gente que sabe. Claro, Sí, ellos sí. son los que más se sienten, porque una de las que me escribió es una de esas personas que ha hecho las traducciones de los libros antiguos, ¿no? Directamente de los originales. Y pues claro, ellos viven por las traducciones originales y para ellos la astrología es todo ese bagaje, ¿no? De miles de años donde uno no tiene campo para inventar nada, ¿no? Todo ya está Claro, inventado, ya ha habido un sabio que ha dicho cómo se hacen las cosas, ¿no? Es inadmisible que alguien se ponga a inventar. claro. Lo ven inclusive con una Pero falta de ¿recibiste respeto. comentarios positivos o negativos al respecto? ¿Cómo fue? Pues contradictorios, o sea, nadie que es de la astrología psicológica escribió, todo el mundo callado, Claro, todos los que, claro. y como que cogió una venita de uno y como escribió ese, entonces todos los amigos volvieron a escribir y a reiterar y a decir, entonces bueno, pues interesante. Tienen que cambiar de paradigma. Sí, pues, y es que esa es yo no me pongo a discutir ahí porque eso ya, o sea, tratar de decir si la astrología psicológica es mejor que la predictiva o la predictiva mejor que la psicológica. Es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Ujú. Y ellos tienen perfectas, o sea, razones válidas para defender la astrología tradicional y uno tiene sus razones para defender la psicológica. Pero hay una lucha, hay una pelea. Claro, Y pues unos dicen sí se puede predecir el futuro, ¿no? Yo digo, pues si pudieran predecir tanto el futuro, pues se sabría perfectamente quién va a ser presidente, quién va a ganar todos claro. los partidos de fútbol, ¿no? Serían Evitar todos las tragedias, millonarios, claro, evitar todas las tragedias y todas las ¿no? cosas. No habría asesinatos porque podrían predecir, ¿no? Decir, este señor va a ser un asesino. Ajá, O sea, es sí. imposible. Sí, Pero claro. bueno, ¿no? Es una Que tradición además es que hay milenaria. que pensar en forma positiva de que esto nos sirve realmente para sanar, para ir hacia adentro. ¿Sí? Y que sí Eso hay un es lo cierto libre verdadero. albedrío. Puede que digan que matemáticamente es imposible que haya libre albedrío y que estamos determinados por todo, pero esa sensación de libre albedrío, si no existiera, seríamos máquinas, ¿no? Tenemos que poder decir, yo escogí el camino de la derecha o escogí el de la izquierda. Así sea falso, así el universo ya sepa, ¿no? Que va a escoger uno al final. Pero yo para qué quiero saber qué me dice el universo sin experimentar esa decisión, ¿no? Esa libertad. Entonces, sí, yo prefiero, así no sea, o sea, se ha demostrado científicamente que uno en el momento en que actúa de acuerdo a la voluntad, el cuerpo ya había mandado los interruptores para que uno actuara antes, ¿no? Antes de que uno sea consciente de cuál, o sea, si voy a escoger entre la puerta izquierda y la puerta derecha, antes de que Ujú. uno sepa que va a escoger la derecha, el cuerpo ya lo sabe. Entonces, eso es para ellos la prueba de que no existe el libre albedrío. Esa idea de que uno escoge libremente es falsa, ¿no? Pero por el otro lado, si uno no es consciente de que es libre, pues, ¿no? Entonces un asesino puede decir, pues no es culpa mía, eso estaba determinado, yo soy una máquina, yo no soy responsable de mis actos porque no Claro, soy no. libre. ¿No? Mm. Es complicado, ¿no? Pero lo importante es ponerlos a pensar o no. Sí, definitivamente. Cuestionarnos las cosas. Bueno, empecemos. Bien, muy buenas noches. Hoy llegamos ya a los dos últimos elementos, el elemento aire y el elemento agua. En el esquema están acá en el eje vertical. Decimos que
tanto el aire como el agua son los elementos que nos van a hablar del contexto, nos van a hablar del espacio, nos van a hablar de la multidimensionalidad, ¿no? A diferencia del fuego y la tierra, que nos hablan de la unidimensionalidad. Hace poquito escuchaba yo una descripción de lo masculino y lo femenino que me pareció interesante en este orden de ideas, porque decían que lo masculino se centra mucho en los objetos. En cambio, lo femenino se focaliza mucho en las personas. Entonces, la relación entre fuego-tierra y aire y agua es que el fuego-tierra se centra en los objetos, mientras que el aire-agua se centra en las personas, en la humanidad, ¿no? En temas que no son tan definibles, ¿no? Esto que decimos de que, por ejemplo, la inteligencia artificial le falta esa humanidad, ¿no? La inteligencia artificial funciona con fuego-tierra, ¿no? Hay un impulso, una pregunta y la máquina busca una respuesta que es correcta, ¿no? Entonces, hay fuego-tierra, fuego-tierra, pero esa parte de aire-agua, pues la simula, ¿no? Entonces, ya vemos que la inteligencia artificial en ChatGPT, por ejemplo, pues le dice, oye, me encanta que estés preguntando esto, porque, ¿no? Y le dice una cantidad de cosas que son aprendidas, pero que suenan a humanidad, ¿no? Entonces, de esa manera le introducen ese eje aire-agua a un mecanismo que es fuego-tierra, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar ahorita, de la relación que hay entre el aire, que es la conciencia, versus el agua, que es la emoción, la sensación, ¿no? Y a veces la sensación es mucho más rápida que el pensamiento, ¿no? Y por eso es que la intuición funciona, porque la intuición, antes de que uno sepa qué va a escoger, ya hay una sensación interna que tiene una certeza. Ese es el agua. Esa es la papisa que vamos a ver ahorita versus la emperatriz. Las dos cartas que son femeninas, ¿no? Igual vean que el eje horizontal está representado por dos figuras masculinas, ¿no? El emperador y el papa, y el eje vertical por las dos femeninas, la emperatriz y la papisa. Entonces ahí también se está viendo esa relación entre masculino y femenino, que todos tenemos. Nadie puede ser absolutamente femenino, como tampoco puede ser absolutamente masculino. Inclusive la inteligencia artificial, así no sea real, incluye esa otra parte de humanidad, ¿no? Porque si no sería inaceptable, ¿no? Entonces veamos la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz muestra una figura femenina grande, ¿no? Está sentada y tiene en una mano, en la mano derecha, un águila y en la mano izquierda un cetro, un báculo que tiene el orbe del mundo en la parte superior. Muchas personas han interpretado que ven a esta figura como embarazada. Por alguna razón el dibujo, ¿no? Como que infla un poco la parte del vientre y por eso se ha relacionado mucho con la maternidad y como el tema del amor, ¿no? Y de lo femenino. Sin embargo, para mí es más importante la idea de que es una reina, ¿no? Es una emperatriz. Y es una emperatriz que por eso la pinto de amarilla, porque es la emperatriz de la mente, es el reinado de la conciencia, ¿sí? Porque lo femenino para mí es más agua, lo maternal, ¿no? Entonces, si esta figura gesta, para mí gestaría ideas más que seres humanos, ¿no? El águila, pues es un ave. El ave representa el vuelo, el aire, la mente, ¿no? El ver las cosas desde arriba. Y el mundo representa la objetividad, ¿no? Podríamos decir que el águila representa la libertad y el báculo representa la objetividad. Tiene un detalle bien interesante y es que este báculo, que lo pinto de verde porque es un basto, termina en una hojita. Entonces también nos habla de esta inteligencia natural, no solamente la inteligencia artificial.
Veamos, ¿no? Es la carta número 3. El número 3 pues, está muy relacionado con el tema mental. Coincide perfectamente con el signo de Géminis, que es el tercer signo del zodiaco. Pero para nosotros va a representar el aire en general. O sea, ya vamos a ver cómo se desglosa, ¿no? Para nosotros va a corresponder a la carta número 13. Entonces hay una relación con el 3. Lo que pasa es que es la carta que va a venir después del número 12, que es Piscis. Y va a ser la primera de las cartas para nosotros que representa, ¿no?, el elemento completo. Entonces veamos, para tener una referencia, un punto de comparación, qué hicieron los que diseñaron o esta Pamela, que fue la que hizo el Rider White. Primero, pues sigue siendo una figura femenina que está sentada. Cambia la rigidez, ¿no? Porque en la emperatriz del tarot de Marsella es una emperatriz que está sentada derecha, está en una posición de autoridad, ¿no? Y en cierta forma tiene algo de masculina, ¿no? No es absolutamente femenina. Mientras que en la carta de Rider White sí es una figura netamente femenina, está recostada en un cojín que es blandito. Además pintan el símbolo de Venus para representar la feminidad, ¿no? Y la mujer está vestida pues con tiene como unos frutos, ¿no? El vestido. Tiene, fíjense otra vez, ¿no? Vuelve a tener el cetro en la mano derecha y esa mano derecha está levantada, ¿no? Ya veíamos que en el tarot de Marsella todo tiende al punto central, ¿no? Esta línea diagonal llega a este centro y el centro es la clave, ¿no? El medio entre lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, acá es otra vez buscar la elevación de lo femenino. En ese momento lo que se quería era llegar a la cima. Eso de abajo, para nada, ¿no? Era como, era la materia burda y lo tosco y lo que todavía no había evolucionado. Y lo superior era lo elevado, lo espiritual, lo bueno, ¿no? Y había esa lucha entre bueno y malo, entre las personas evolucionadas y las personas no evolucionadas, ¿no? En Marsella era la integración de la mente, ¿no? Solo un elemento, el elemento aire, el pensamiento. También pues en la carta del tarot de Rider White le ponen un paisaje detrás, atrás se ve un río con una cascada, muestra la naturaleza. Entonces, claro, es más la imagen de Gea, de la madre tierra, de la feminidad en todo su esplendor, mientras que en el de Marsella va a ser el pensamiento, ¿no? La claridad mental. Entonces, veamos cómo vamos a entender esta carta como la combinación de todos los elementos de aire. Entonces, el símbolo de aire se representa como un triángulo. El triángulo es igual al fuego, ¿no? Pero en este caso tiene una línea horizontal que le atraviesa, ¿no? Entonces, por eso puede ver uno que hay una relación con el fuego, es decir, el fuego y el aire ambos buscan libertad, ¿no? Y por eso se parecen. La diferencia es que el fuego no tiene la línea y es más rápido, en cambio el aire ya tiene esa mediación, ¿no?, que es humana, y por eso la línea horizontal. Nosotros la vamos a representar como el día, ¿no?, la claridad, la conciencia. Y esta carta va a resumir todas las palabras que vimos de Géminis, Libra y Acuario reunidas. Vamos a decir que la parte de Géminis va a ser el aspecto personal del aire. El elemento o el signo de Libra va a representar el aspecto social del aire. Y la parte acuariana va a representar el aspecto universal del aire. El aire decimos que tiene un carácter personal, uno social y uno universal.
Y como todos los signos, tiene una versión que es mutable, tiene una versión que es cardinal y tiene una versión que es fija. Recordando, decimos que la cardinal es la inicial, es el comienzo de la estación, la fija va a ser la mitad de la estación y la mutable va a ser el final de la estación. Entonces, el aire tiene todo un desarrollo, ¿no? En todos los niveles y en todos los momentos. Como cada uno de los planetas tiene su planeta regente, como cada uno de los signos zodiacales tiene su planeta regente, pues no vamos aquí a hablar de los planetas regentes de los signos particulares, sino que vamos a escoger uno de los asteroides para representar el elemento aire. El planeta, el asteroide que representa el aire es Juno, y Juno, en la mitología griega, era la diosa que tenía que ver con los matrimonios, con las alianzas, con todos los temas que representa este símbolo, ¿no? Porque vean que el símbolo es como una estrella, que es el foco, ¿no? Que va a reunir una cantidad de radios, ¿no? Entonces, esto es habla de la colectividad y de la difusión de ideas, de la comunicación, ¿no? De todos los elementos que están relacionados con Acuario, Libra y Géminis. En los arcanos menores vamos a asociar el elemento aire primero con los reyes. El rey, porque el rey es conciencia. Y porque los reyes en el tarot de Marsella, uno pensaría que pues un rey se va a representar con corona, y en el tarot de Marsella los reyes se representan con sombreros alados. Y esos sombreros alados indican que estos son reyes viajeros, ¿no? Reyes que tienen en la cabeza alas. Luego, son muy buenos para representar el aire, ¿no? Es la realeza de la conciencia, ¿no? El logro de poder uno entender qué es lo que está viviendo. Y por eso decimos que vamos a representar el elemento aire por los oros, ya no como un elemento de tierra, como, ¿no? La visión de que lo que es verdadero y lo que es el oro es lo que se puede comprobar, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es que lo que es verdadero, lo que es el oro, es la conciencia. Los mayas en el sistema de Argüelles tienen uno de los sellos que se llama el águila. Pues va a coordinar perfectamente con el águila que tiene esta emperatriz en la mano y el significado de ser un ave, ¿no? Rapaz que vuela, pues es la misma idea del aire. Está, si uno ve el diagrama maya, va a ver que el número 15 está en uno de los ejes cardinales. Ahí por eso va a representar uno de los elementos. Es un símbolo muy importante en la cultura maya porque va a alternar también con la imagen que está al otro lado, que es la imagen de la serpiente, ¿no? Entonces, esa imagen del águila agarrando la serpiente, pues es clásica para representar ese eje horizontal de los mayas. Ya pues habría que ver más en detalle cómo es ese esquema, pero a nosotros lo que nos interesa ahorita es que el águila es un símbolo bellísimo para el elemento aire y tiene esa verticalidad, ¿no? Como esa seguridad que muestra esta emperatriz, no tan femenina, no tan delicada, ¿no? No es como Venus, ¿no? Es más como Mercurio, es más como, claro, tiene Venus porque Libra está regido por Venus, pero el Venus aquí es la parte femenina, pero la parte de conciencia es mercurial, ¿no? Y tiene un trasfondo uraniano relacionado con Acuario. Representa el norte en el esquema, en la vela de los puntos cardinales. Y en el I Ching vamos a verlo como el elemento yang por excelencia.
¿no? Y ahí vamos a ver cómo este yang va a representar la creatividad, ¿no? La creatividad mental, la creatividad humana. En el esquema del árbol de la vida, la emperatriz tiene una posición privilegiada, podríamos decir, porque es el camino que va a unir las dos esferas que están en la parte superior del esquema, la parte superior del árbol. Y por eso van a representar el ámbito de lo espiritual. Es el ámbito que está junto a la unidad, al infinito, que es este punto central que está en la parte de arriba. Y que va a unir, por un lado, el lado uraniano, que va a representar la conciencia y va a representar la razón y el entendimiento, mientras que en el otro lado está ese lado neptuniano que va a representar la sabiduría de la naturaleza, ¿no? La sabiduría que no necesariamente es consciente, ¿no? Sino es una sabiduría que lo integra todo, que está mucho más allá de lo que nosotros podemos entender en el primer nivel, ¿no? Donde tenemos a Mercurio y tenemos a Venus. La letra que la cábala se pone para este camino es la letra que se llama Shin. Curiosamente también comienza con el número 3 y tiene un valor de 300, ¿no? Y entonces se representa como tres velitas. Entonces, otra vez el número 3. El número 3 aquí está por todas partes, ¿no? La idea de Trinidad es fundamental para la comprensión del universo. Para ellos Shin representa el fuego y representa la trilogía. Es como una llama. Entonces es la llama del conocimiento. Entonces al elemento aire le vamos a poner unas palabras. Entonces al elemento aire le vamos a poner unas palabras para definirla con precisión. Entonces, a un nivel gramatical, el aire va a representar los sustantivos, es decir, las ideas de las cosas. Ya habíamos dicho que la tierra van a ser los verbos y el fuego van a ser los sujetos. En astrología, los sustantivos van a estar relacionados con las casas. Y las casas en astrología son esos ámbitos donde pasan cosas. Entonces, donde pasan cosas es el contexto. Y como decimos que esa relación aire-agua representa el contexto, pues también va a representar esa idea de casas astrológicas. Va a ser el campo o el medio. El campo como campo de conciencia y va a representar todos los medios que tenemos para poder entender las cosas. Si antes habíamos visto que había un ritmo en la Tierra, aquí vamos a ver es la melodía, cómo se integran los diferentes elementos ya de una manera orgánica y fluida. La palabra clave del aire es la comunicación. Todo lo que sean conexiones, todo lo que sean relaciones, asociaciones, tanto mentales como sociales, ¿no? Son elemento aire. Para poder uno entender qué es el aire, hay que comparar potenciales. Decimos que los potenciales son fuego, ¿no? Entonces, si uno tiene un potencial, pues solo tiene un fuego. Pero cuando tiene dos potenciales, ahí aparece ese vínculo que representa el aire. Entonces, la diferencia entre dos potenciales genera esa energía, que vamos a decir que es la va a mostrar una tensión, ¿no? Entre dos modos de ser. Y eso nos pasa con todo, ¿no? Cada vez que nos relacionamos con otra persona va a haber una cierta tensión, ¿no? Tensión que podemos calificar de positiva o de negativa, ¿no? Cuando decimos tensión, no lo estamos diciendo de una forma peyorativa, ¿no? Que hay una tensión,
¿no? Es una tensión que genera una chispa, que genera una energía, que genera una forma de vincularnos con lo otro. Eso es el aire, es un pegamento también. Entonces aquí está la palabra tensión, ¿no? Como parte del aire. Y la otra palabra que es fundamental para interpretar cada vez que aparezca el aire es la idea de relación, ¿no? Relación y comunicación, como que son de la misma familia. Y en toda relación hay una cierta tensión. En los aromas vamos a ver que hay una esencia que se llama la del hisopo, que va a ser muy buena para representar el aire. Es decir, si yo a un nivel terapéutico no quiero dar tres esencias, la esencia de Géminis, la esencia de Libra y la esencia de Acuario, pues solo doy hisopo y con esa incluyo las tres. Cuando veo que una persona le está haciendo falta aire o está viviendo el aire de una manera desequilibrada, entonces le voy a dar este aire equilibrado para que la persona encuentre el camino. Pues, con esa idea de lo homeopático, ¿no? Si hay un desequilibrio de aire, no le voy a dar el contrario que es agua, sino le voy a dar un aire puro, ¿no? Un aire equilibrado para que la persona reencuentre el camino. Entonces, vemos que el potencial principal es este relacionar las cosas que hemos mencionado antes. Y podríamos decir que uno de los subproductos o de las manifestaciones más claras del elemento aire es el intelecto, ¿no? La forma que tenemos de pensar. Aquí sí está escrito el nombre de Juno, que es el asteroide. Se ve en el I Ching esa potencia, ¿no? Que también se puede interpretar como un círculo, es lo que está completo, ¿no? Y cuando hay esa completitud, pues hay conciencia. ¿Qué pasa cuando uno está en desequilibrio de aire? La carta del tarot de Marsella, la de los arcanos menores, que va a representar ese trabajo con los desequilibrios del aire, va a ser el rey de oros, las dos imágenes que habíamos visto antes. El desafío del aire es manejar la ansiedad, porque la mente, como es precisamente la función que nos permite predecir el futuro, y esta mañana pensaba yo que no es que la astrología sea predictiva o no sea predictiva, es que el ser humano es predictivo por naturaleza, ¿no? Como seres humanos, nosotros si nos subimos a un edificio de 10 pisos, ¿no? Y nos tiramos, pues podemos predecir que nos vamos a matar. La ingeniería, con toda su matemática, puede determinar y puede predecir si un edificio de 30 pisos se va a sostener o se va a caer, ¿no? Entonces, en todas las ramas es una característica muy humana el poder predecir qué va a pasar. Ahora, lo que sucede es que desde un punto de vista psicológico, si nosotros estamos todo el tiempo pendientes del futuro o pendientes del pasado, vamos a desequilibrarnos más fácil, porque vamos a tener esa ansiedad, ¿no? Por el futuro o una ansiedad por el pasado, ¿no? Algo me pasó y genera un conflicto que voy arrastrando, o la incertidumbre de lo que va a pasar también me desequilibra, ¿no? Entonces, igual que la carta de la emperatriz, la clave está en ir al centro, ir al presente, ¿no? Yo pensaba que es posible también predecir el presente, ¿no? Y que la astrología psicológica lo que hace es predecir ese presente. Cuando uno hace una consulta con una persona, pues uno le dice y uno le predice, ¿no? Yo pienso que este debe ser el conflicto que en este momento te caracteriza. Lo interesante de la astrología psicológica es que admite el diálogo, ¿no? Cuando yo propongo a la persona, pienso que debes tener este conflicto
tal o cual razón, el consultante puede decir sí o no, ¿no? Que es muy diferente cuando yo estoy predeciendo el futuro, porque cuando predigo el futuro, pues no hay forma de saber si se acierta o no se acierta. Y hay otro punto que para mí es muy delicado y es que nosotros como seres humanos somos programables, ¿no? El hecho de que alguien me diga a mí, la semana entrante te vas a caer en un hueco, me genera una duda porque no sé si al cabo de una semana me llego a caer en el hueco, si fue que ese era mi destino o fue que me programaron para que me cayera, ¿no? ¿Cómo lo sé? Entonces, si uno procura estar cada vez más cerca del presente, pues el presente sí se puede afirmar o negar, ¿no? Digo, tú en este momento estás en crisis. La persona me puede decir, no, estoy es divinamente, ¿no? Entonces, ese diálogo es muy positivo y es, ¿no? El punto medio del pensamiento. Entonces, esa ansiedad, cuando se hace crónica, se convierte en las justificaciones, ¿no? El dar explicaciones, es que esto es por esto, esto es por esto otro, ¿no? Y siempre está uno tratando de justificarse, ¿no? Decir lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Es todas las explicaciones que uno hace para justificar el estado de ansiedad. Entonces, todos esos son desequilibrios del aire. Cuando toma uno el mirto, por ejemplo, o cuando uno conecta con ese rey de oros, pues vuelve uno a encontrar lo que vale, ¿no? Y que lo que vale es ese presente, lo que vale es esa humanidad, lo que vale es esa capacidad de conocernos a través de otras personas. Entonces, veamos las dos esencias. Primero es el hisopo. El hisopo es una flor que es violeta, tiene unas características muy parecidas a todas las esencias que hemos visto que representan al aire, que son esencias muy oxigenantes, que son parecidas al eucalipto, que cuando uno las inhala, ¿no? Siente que se infla. Y pues haciendo esta investigación, ahí sí con la inteligencia artificial y haciéndole algunos arreglos, porque ¿no? Le falta esa humanidad y cada vez que uno ve la respuesta de la inteligencia artificial, pues uno siente la necesidad de meterle la mano. Entonces esto podría ser, esto es un escrito combinado entre inteligencia artificial y mi visión. No conozco en persona el hisopo, entonces pues las que no conozco pues están más orientadas hacia lo que diga la inteligencia artificial. Hay otras que conozco mejor, entonces las he escrito yo, más yo. Entonces, ¿qué es el hisopo? Primero, vamos a decir que su potencial principal, como el potencial del aire, es oxigenar, que es lo contrario al agua, que es cuando uno no puede respirar, ¿no? En el agua uno no respira, en el agua uno contiene la respiración. En cambio, en el aire uno se oxigena. Entonces dice, el hisopo desprende un aroma fresco, herbal y sutilmente alcanforado. Decimos que alcanforado es como el eucalipto, ¿no? Esos olores oxigenantes. Con un matiz aéreo que se siente limpio, ligero y transparente. Su salida es vivaz, casi chispeante, como una ventana que se abre después de estar cerrada mucho tiempo. Su corazón herbal recuerda el movimiento del viento entre las hojas finas, rápido, claro y lúcido. Tiene un fondo ligeramente cálido que estabiliza sin quitarle ligereza, creando una sensación de orden mental y respiración amplia. El hisopo es un aire inteligente, limpia, clarifica, organiza ideas y devuelve objetividad y perspectiva. Ahora vemos la otra vibración, la del mirto, ¿no? Aquí ya vemos la imagen del rey de oros completa. Vemos que rey de oros está sentado en una silla. Como está sentado, pues nos muestra
esa estabilidad y esa objetividad. Y como tiene el oro, nos habla de esa conciencia global, de esa conciencia integral. Nos habla de las cartas astrales que también se inscriben en círculos. Y como tiene ese sombrero al lado muestra ese vuelo de la mente, cómo la mente puede llegar a interpretar los diferentes círculos con unas reglas de juego. Entonces, claro, hay una técnica y esa técnica tiene muchísimos años de tradición. Esta silla que es hecha de madera, pues está hecha con árboles que son muy antiguos, ¿no? Pero sin embargo la cabeza tiene alas, puede interpretar con libertad y está mirando hacia lo práctico, ¿no? Está mirando hacia la derecha. Entonces, es una combinación de mente y practicidad, por eso decimos que es una función que es muy objetiva. Si yo pusiera una palabra para el aire, diría que una palabra clave también es conectar. Además de las que ya hemos visto antes, si yo digo conectar, estoy hablando de aire sí o sí. ¿Sí? No estoy hablando ni de tierra, ni de fuego, ni de agua. Como en la descripción del mirto. Entonces, es un arbusto de la misma familia del clavo, el eucalipto, la pimienta. El aroma del mirto es fresco, limpio y sereno, con un perfil herbáceo cítrico que se siente ligero y ordenado, como una corriente de aire. Tiene una salida brillante y verde, casi cristalina, que despierta la mente sin sobresaltos. Una claridad fina, elegante y equilibrada. Tu corazón es suave, floral, herbal, con una textura aérea que da una sensación de pureza, armonía y amplitud respiratoria. En lo psicológico, el mirto actúa como un viento templado, oxigena la mente, aclara los pensamientos, abre el espacio interior y restablece la percepción objetiva, sin perder una atmósfera de calma. La imagen pues es bien bonita, tiene una flor blanca con unos pistilos muy grandes. Se diferencia un poco del mirto americano, ¿no? Que es como una flor ornamental, una planta ornamental. Ustedes han visto que tiene unos frutos de anaranjados, amarillos, rojos, ¿no? Este parece que es más una flor, ¿no? Es una planta mediterránea. Yo tengo dudas sobre la planta porque yo el mirto lo había visto con unas pepitas como amarillas. Sí, ese es el que uno tenía en los jardines, ¿no? Yo me acuerdo también de chiquito los mirtos. Pero ya Sí, investigando con la aromaterapia y todo, como pues esto viene de la escuela andalusí, que es española, ellos entienden por mirto otra planta, ¿no? es otra planta, Es otra es planta otra. diferente a la que nosotros conocemos como mirto. Ah, ya, o sea que esta es más bien como europea. Sí, es europea, es Ah, ya. europea. Pues hay que hacer el trabajo de nacionalizar estos aromas con toda seguridad que nosotros tenemos alguna planta que sirva para representar el aire. Entonces, pues estamos en la búsqueda, ¿no? Y escucho propuestas y, ¿no? Es parte de la investigación del curso poder ver alternativas, ¿no? Esto no quiere decir que esta sea la única representante del elemento aire, porque no, o sea, la seguridad que tiene que haber un grupo de aromas que puedan representar el aire. Decimos que lo importante para nosotros es escoger un aroma para fijar el conocimiento. No, no es que la esencia sea realmente el aire encarnado, sino es una herramienta para conocer el aire, para fijar el aire en la conciencia. Bueno, yo no me puedo imaginar bien ese olor ahí. Es, Clavo, eucalipto, pimienta. o sea, sobre todo por lo que es eucalipto, con toda seguridad que debe ser uno de esos aromas, ¿no? Que uno los huele y queda inflado, ¿no? Que son oxigenantes, ¿no? Como el eucalipto, como la menta también, ¿no? Todos los que se llaman alcanforados son esas esencias que, ¿no? Son muy potentes. Entonces yo creo que debe tener también un aroma parecido
a eso. No sé qué tan dulce, qué tan ácido, qué tan cítrico pueda llegar a ser. ¿No? Cuando aquí lo describen como brillante, verde, cristalino, pues se imagina uno algo sutil, muy clarito, pero hay que ver, ¿no? Ya a la hora que uno lo pruebe, cómo lo siente. Entonces, pues eso es parte también de... Imaginárselo. Toca imaginárselo ahorita, ¿no? Y ver la imagen, o sea, ahí hay una sinestesia, ¿no? Cuando uno ve una imagen, puede imaginarse cómo huele. Entonces hay un ejercicio ahí mental en el que podemos Sí, ver la eso flor estoy y decir, tratando de hacer. ¿sí? Entonces, bueno, en algún momento la he estado averiguando y no la he conseguido. Es parte de la investigación. Bueno, entonces si quieren, vamos ahora al agua, el otro lado. Entonces, el agua va a estar representada por la carta de la papisa. La papisa es una carta que me encanta, ¿no? Igual que la carta de la emperatriz, va a mostrar una figura femenina que está de, ¿no? de piso a techo, es decir, además de estar sentada, es una figura grande. Y la característica que tiene es que está toda envuelta en mantas, ¿no? Hay una manta por fuera, que es esta tela, como esa cortina que hay detrás de la cara de la papisa, pero ella misma también está vestida con mantas, ¿no? Y esas mantas llegan hasta debajo del mismo, de la misma, no sé si es el set, el, bueno, se me olvidó ahorita cómo se llama este sombrero papal, ¿no? La mitra. Esto es como una mitra que en la historia ve uno que representa también a los pescados, ¿no? Vemos que hay imágenes sumerias en donde se muestran sacerdotes con vestidos de pez, ¿no? Y ese pez tiene que ver con el agua. Y el agua tiene que ver con toda la mística, tiene que ver con la magia, tiene que ver con, vamos a ver, con las mismas vírgenes vestales, ¿no? Con las sacerdotisas. Entonces, claro, en el tarot de Rider White la llaman la sacerdotisa. Esta sacerdotisa tiene una particularidad y es que tiene un libro. Y por eso todo lo que es el elemento aire se va a relacionar con la memoria, con, con lo que va quedando, la información que no es puede no ser consciente, pero está ahí embebida en las cosas. Entonces es la carta número 2, la papisa, y en nuestra numeración ya va a ser la 16. Si acaso vemos por qué es la 16. La idea es que es un número par y al ser par es femenino. Y esta carta está mirando a la izquierda. Por eso también es una carta que mira hacia lo espiritual. ¿Cómo es la carta del Rider White? La carta del Rider White va a recuperar la imagen de la mujer, ¿no? De cuerpo entero, sentada igual que la otra, que la de Marsella. Incluyen la idea del bien y el mal otra vez, porque entonces hay una columna negra y una columna blanca. En el de Marsella no vemos esas columnas, sino que vemos esta manta que de alguna manera impide la visión de 360 grados, ¿no? Esta visión es una visión concentrada, interior, donde sí tiene los ojos muy abiertos, pero está mirando esa tela, esa cortina, ¿no? Aquí en cambio se va a cambiar primero el libro por un papiro, un rollo que dice Torah, que en esa época pues se jugaba con la palabra Torah, tarot, ¿no? Como un juego de letras. Y si en el tarot de Marsella hay unas pequeñas cruces, acá se pone la cruz en toda la mitad, ¿no? Esa cruz que representa los 4 elementos. Y el significado lunar que está escondido
en la carta de la papisa, porque podríamos decir que esta manta está generando como una luna, ¿no? Está escondida. En cambio, en el de Rider White sí se pinta la luna a los pies de la Virgen o de esta sacerdotisa. Todo el tema de la naturaleza está también representado en esta carta. Entonces, pues sí, son temas, diferentes formas de interpretarla, ¿no? En la carta de tarot de Rider White, esta figura está mirando al frente, en cambio en la de Marsella, pues está mirando a un lado. Entonces, igual, pues ya hemos dicho, no nos vamos a enredar con las dos interpretaciones, nos quedamos con esta visión de Marsella. Entonces, el agua va a estar representado al nivel alquímico con otro triángulo. En este caso es un triángulo que apunta hacia abajo. Entonces, los dos triángulos que no tienen líneas son la del fuego y la del agua, porque en ese momento se veía que el fuego y el agua son contradictorios, pero en cierta forma están alineados, ¿no? El agua combate el aire, el fuego, y el fuego combate el agua. El agua en nuestra rueda del tiempo va a representar la noche, ¿no? Así como el aire representa el día. La noche va a representar el inconsciente, mientras el día va a representar la conciencia. El agua, podemos decir que es la unión de los tres signos zodiacales de agua. Entonces, tiene esa parte personal del signo Cáncer, tiene esa parte social del signo Escorpio y tiene la parte universal del signo Piscis. O sea, esta carta es personal, social y universal, no solo mística, ¿no? No va a ser una carta que va a representar solamente el espíritu, sino también va a representar la familia, va a representar ese amor del hogar. Por eso es que vamos a adjudicarle el planeta Vesta al agua. Vesta, uno podría pensar que va a representar el fuego, ¿no? Pero este no es el fuego como fuego, sino es el fuego del hogar, ¿no? La palabra hogar significa fuego, ¿no? Pero hogar, realmente lo que significa un hogar es el espacio donde está toda la familia, que necesita una fuente de calor, pero la clave aquí está en ese espacio. Y decimos que el agua hace parte del espacio, del contexto. Este es un contexto universal, un contexto místico y a la vez emocional, ¿no? Entonces, es místico por lo pisciano, pero es emocional por lo carceriano. Si el aire está representado por reyes, el agua va a estar representado por reinas. En este caso nosotros vamos a pintar la reina de colores azules, ¿no? de colores violeta, para representar esa interioridad. Y el símbolo de esta reina es la copa para recoger el agua, pero es una copa mística, no es una copa que, si ustedes se fijan, va a representar muy bien esos vórtices temporales que uno ve cuando se está hablando de los túneles de tiempo, ¿no? De esos que son como unos conos que se juntan por la punta, ¿no? Estos agujeros de gusano, ¿no? Siempre se representan con esa figura que es amplia en la base, después se va recogiendo hasta un punto central y luego vuelve a abrirse. Entonces, habla de la transmutación, habla del cambio de planos y de la integración de los diferentes planos, ya de una manera inconsciente, porque en el otro lado con el círculo lo hacemos de una manera consciente, a través de la astrología, a través de los ciclos, de la observación. En cambio aquí lo percibimos es más con el tacto, ¿no? Es como un líquido que tomamos y que nos da conciencia. En el calendario maya, otra vez hay una representación que es una simplificación de la carta,
donde vemos en el centro este círculo que representa a la papisa y al lado tiene como esa cortina que le envuelve. Entonces es una simplificación muy elemental y muy precisa de la carta. Con muy pocas líneas estoy diciendo exactamente lo mismo. Y ellos a este símbolo lo llaman la luna. Y ya veíamos que en el de Rider White ponen la luna en la misma carta. Entonces, claro, el agua y la luna son sinónimos. El agua y la luna y el inconsciente son sinónimos. Si el aire representa el norte, el agua va a representar el sur. Y si el aire representa el día, el, el agua va a representar la noche. Y en el I Ching pues se muestra como lo que es abierto, lo que está separado y por lo tanto lo que es receptivo, lo que va a ser permeable. Entonces la emoción es permeable, mientras que la razón distingue, diferencia, ¿no? Dice una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Esto todo como que dice todo entra dentro del campo de lo posible. En el árbol de la vida, esta carta o la letra que representa esta carta tiene una posición fundamental que es el eje central que une el centro, el corazón, con el infinito. Entonces, claro, por eso representa la máxima mística, ¿no? La máxima comprensión del infinito a través del corazón, porque el sol es el corazón. La letra que se usa es la letra Dalet, que representa puerta, semilla o palabra. Entonces, esta palabra es la misma palabra que está escrita en el libro. La idea de semilla, pues, es esa idea de lo que está enterrado. Y la idea de puerta también es la idea de portal, ¿no? Un portal de conciencia. Entonces, esos son los elementos que podemos asociar al elemento agua. Entonces, el agua, el número 16, vamos a verlo, si lo analizamos desde un punto de vista gramatical, serían todos los adjetivos. Los adjetivos son los que le dan ese sabor especial a las frases, ¿no? Los adjetivos son como los condimentos, ¿no? Siempre se ha dicho que en un escrito, si uno pone demasiados adjetivos, se tira el texto, ¿no? Porque se vuelve muy meloso o queda con demasiados condimentos, ¿no? El adjetivo debe calificar a todos los otros elementos con un toque muy sutil, ¿no? Entre menos intensos sean estos adjetivos, pues mejor. En astrología lo vamos a relacionar con la idea de aspectos. Los aspectos son las relaciones entre diferentes planetas, ¿no? Las relaciones entre los planetas irían en un segundo lugar frente al poder que cada uno de los planetas tiene en sí mismo. Sería como un complemento. Entonces el agua también lo podemos ver como un complemento o como un medio contenedor de todas las cosas. La idea de vínculo, y en este caso un vínculo inconsciente, ¿no? Un vínculo que existe así yo no lo entienda. Nos va a hablar de amplitud en el sentido de que esta agua que es como la materia oscura que predomina en la naturaleza, pues es lo que es más grande. Por eso también se relaciona con la idea de lo yin. Los chinos dicen que lo yin es lo que es expansivo. Entonces, en ese sentido, el agua es expansivo. Y un poco también como Piscis, ¿no? Al mismo tiempo que es un símbolo que habla de la expansión, tiene un poder de atracción magnética que es integral, ¿no? Y que complementa la energía del agua. Entonces el agua es a la vez amplia, ¿no? Yin, femenina, pero muy atractiva, ¿no? Es un vórtice de energía que es como un magneto, ¿no? Y hace que nosotros nos unamos con otras personas,
¿no? Que atraigamos a las personas que nos correspondan de una manera inconsciente. Entonces, por eso es que funcionan las cartas comparadas en las sinastrías de astrología, ¿no? En las sinastrías, coger dos cartas y compararlas. Cuando uno hace ese ejercicio con dos personas, se da cuenta que ha habido un agua, ¿no? Un elemento de atracción que nunca ha sido consciente, pero que es perfecto, ¿no? Que tiene sentido. Que cuando uno lo analiza de una manera mental, va a decir, pues era la persona que tenía que haber llegado, ¿no? Si uno la tratara de buscar conscientemente, no la encontraría. Pero el universo, sin mayor esfuerzo, nos une. Entonces, eso es el agua. El agua va a ser un sinónimo del alma, por lo intangible. Nosotros no vemos el agua solamente como el agua física, sino también como el espíritu. Y tiene esa intensidad, ¿no? Sobre todo cuando tiene esa vibración escorpiana, ¿no? Esa agua fija se vuelve intensa, ¿no? Y como es intensa, también es magnética. Todo esto sin decir es bueno o es malo, ¿no? Es un magnetismo atractivo que cuando está en desequilibrio se va a volver posesividad, ¿no? Y necesidad de control. Pero cuando es positiva es la honesta atracción que se produce entre diferentes personas o entre personas que son muy distintas, ¿no? La sexualidad tiene que ver con el signo de Escorpio. Luego la sexualidad también tiene que ver con el elemento agua, ¿no? Y uno es gestado dentro del agua. Entonces todos estos temas hacen este mundo del agua. Y otra palabra que me gusta para el agua es la integración, porque como es atractivo y es magnético, termina integrando todas las cosas. El agua también es un medio en el que o la mayoría de los elementos se puede disolver, ¿no? Dicen que es el disolvente universal. Entonces, esa capacidad de disolver integra y el espíritu integra, ¿no? Puede que yo no entienda a otra persona por sus ideas, pero sin embargo puedo sentir que es humana y que así no la entienda, sigue teniendo una relación conmigo, ¿no? Y ahí es donde surge la compasión del elemento agua. En la aromaterapia vamos a relacionar el agua con el aroma del ciprés. El ciprés es un pino, ahorita lo vemos en imagen. La función del agua, si vamos a ver otras palabras, ya dijimos que una de las palabras es integrar, potencial, y también se asocia la idea de las emociones al agua. Siempre que hay agua involucrada, hay emociones, hay sentimientos, ¿no? Uno es más vulnerable cuando está en agua, ¿sí? Y esa esencia se va a representar por el ciprés. Y cuando el agua está en desequilibrio, empieza primero el desafío de la depresión. El agua, como tiene esa gravedad y siempre el agua tiende a caer, deprime. Y si yo me quedo en el agua, pues me ahogo, no puedo respirar. Y ese no poder respirar es muy parecido a la sensación de depresión. Esa depresión tiene como reacción muchas veces la evasión, ¿no? Y el agua, hemos visto que, ¿no? En una casa cuando hay goteras, el agua se mete por cualquier lado. Siempre está buscando bajar, ¿no? Porque el agua siempre encuentra el camino para ir más abajo, ¿no? Y por eso tiene que ver con la profundidad. Aquí vamos a ver, según el esquema de la escuela andalusí, que se pone el cáñamo como esencia para el agua, para esta reina de copas, ¿no? Que une la idea de reina y la idea de copa. Entonces ya vamos a ver cómo se explican estas dos. Entonces, ¿qué es el ciprés? El ciprés es un pino, es ese pino que hemos visto que es como una vela y que tradicionalmente se colocaba al lado de los templos y hasta en los cementerios.
Es un árbol que por lo que estaba investigando puede llegar a durar unos 300 años, ¿no? Es muy longevo y por eso habla de la vida eterna, ¿no? Es un árbol fuerte, pero al mismo tiempo parece que tiene unas raíces que son muy verticales y por eso es muy bueno para ponerlo a los lados de los muros, porque no va a romper el edificio. Y además es muy bueno para hacer setos. Entonces se deja moldear con figuras, ¿no? Y entonces uno ha visto, pues, ¿no? Artistas que hacen toda clase de figuras con estos árboles. ¿No? Entonces, veamos cómo se describe. Entonces, los cipreses son también ampliamente utilizados como setos medianeros, ya que sus raíces son pivotantes, es decir, crecen en profundidad y no dañan los muros. Como la gran mayoría de las coníferas, son de hoja perenne, es decir, no se caen. Pueden alcanzar los 20 metros de altura con un diámetro aproximado de unos 60 centímetros, tronco bastante grande, y pueden alcanzar los 300 años de vida. El ciprés tiene un aroma fuerte que es a la vez herbáceo y aromático. El ciprés sí lo conseguí en esencia y es muy de agua, ¿no? Y es bien misterioso. Por eso digo, su aroma es misterioso y a la vez relajante. Verde, resinoso, amaderado, similar al pino o al enebro, asociado simbólicamente con la transformación profunda, con la muerte, el duelo y la inmortalidad del alma. Es valorado por su capacidad para aliviar tensiones internas, especialmente aquellas vinculadas con el duelo, la ansiedad o los procesos de transición. Y acabamos el ciclo de esta rueda con el cáñamo. El cáñamo, pues, leyendo pues qué significada dice, el cáñamo es una variedad de la planta Cannabis sativa, se ha utilizado durante miles de años por sus propiedades medicinales. A diferencia de la marihuana, el cáñamo contiene niveles muy bajos de THC, el tetracannabinol, que es el compuesto que es psicoactivo, ¿no? Entonces, no es que esta sea la planta psicoactiva, sino es la planta que conecta con esta parte de agua que es intuitiva y que tiene esa eh, potencia la evidencia. El aroma del cáñamo es verde, herbal, ligeramente terroso y amargo. Esta no es una de estas esencias claras y brillantes, sino más bien es espesa, es más bien oscura, ¿no? Con una profundidad húmeda que evoca raíces y hojas oscuras. Tiene una cualidad envolvente y a la vez lúcida. Su textura es suave y meditativa. Invita al silencio, a la introspección e invita a un profundo respeto. Entonces, bueno, esta esencia pues nos sirve también para conectar con ya toda la familia de plantas que llamamos enteógenas. Las enteógenas, como su nombre lo dice, tiene que ver con Teo, ¿no? La Teo es Dios. Enteógena significa que nos conecta con lo divino. Entonces hay unas plantas que amplían el nivel de conciencia y que sirven y han servido durante toda la historia en todos los templos, ¿no? Se ha trabajado con esencias que avivan la mente, ¿no? Que dan claridad para ver el futuro, para ver el presente, para ver el pasado, ¿no? Para conectar todas las partes del universo. Entonces, bueno, esta era los 4 elementos. Preguntas. Veamos, jugamos acá esta otra vez. Veamos el esquema completo. Entonces, también para cerrar el tema de los
los cuatro elementos, volver a recordar algo que ya hemos visto varias veces, pero que es fundamental, y es la combinación de los cuatro elementos. Entonces, ¿cómo la vemos ahora? Entonces, vamos a ver que cuando combinamos el aire con la tierra, vamos a obtener una razón objetiva. Cuando combinamos la tierra con el agua, vamos a buscar seguridad. Cuando mezclamos el agua con el fuego, vamos a ir hacia la intuición subjetiva, ¿no? Como contrario a la razón objetiva. La intuición subjetiva es esa capacidad de, sin tener información previa, sacar una conclusión. En cambio, la razón objetiva es la que analiza todos los elementos que uno tiene a su disposición y saca una conclusión que todo el mundo puede verificar. La ciencia es una razón objetiva, mientras que el arte nos habla de la intuición subjetiva. Y por un lado, la seguridad es nuestra conexión con la tierra, las raíces, y por el otro lado, la libertad es esa conexión con el aire, con la luz, con la fotosíntesis, que hace que el fuego se convierta en energía, ¿no? Y que se transmita a través del aire. Bueno, suceda toda esta magia de la fotosíntesis. Entonces, no solo son importantes los elementos, sino las combinaciones de los elementos. Entonces, esto va a ser particularmente importante cuando ya estemos analizando cada uno de los arcanos menores, porque cada arcano menor pues va a ser una combinación de dos elementos y por lo tanto le vamos a poder poner un solo título. Entonces, por ejemplo, la reina de bastos, como es reina, es agua y como tiene bastos, es tierra. Luego, la reina de bastos significa conexión con la seguridad, ¿sí? Lo contrario va a ser la combinación de fuego y aire. Entonces decimos que, por ejemplo, los reyes son aire y las espadas son fuego. Luego, este rey de espadas, podemos ponerle el título de el liberador, la libertad. O sea, la función de esta carta es liberar a las otras que estén acompañando a esta carta. Por otro lado, si combinamos, por ejemplo, la tierra con el aire, pues los caballeros decimos que son la tierra y el aire van a ser los oros. Entonces, la carta que va a representar, ¿no? la razón objetiva es el caballero de oros. Y al contrario, la carta más subjetiva de todas es la que va a combinar el paje, que es fuego, con el agua, que son las copas. Entonces, el paje de copas es la representación del pensamiento subjetivo. Por eso también nos va a representar al arte y los artistas. La carta del arte y los artistas. Y así cada una de estas va a darnos una combinación. Por ejemplo, esta que está acá sería una reina de espadas. ¿Qué es una reina de espadas? Pues es agua con fuego. Luego, esta es otra imagen subjetiva. Entonces, podríamos decir que subjetiva es la reina de espadas y el paje de copas. Y son complementarios, ¿no? La espada juega con el paje y las copas con la reina. Aquí lo que cambia es la proporción, ¿no? Aquí hay una mayor proporción de agua versus un toque de fuego, mientras que acá hay una preponderancia del fuego con un toque de agua. Entonces, estos arcanos menores nos permiten hablar de estos temas, ¿no? De la intuición, de la razón, de la seguridad y de la libertad, pero también medir si es una libertad más de fuego o es una libertad más de aire, ¿sí? Si es una intuición más de fuego o es una intuición más de agua. Entonces, así con todos, ¿no? Un caballero de copas, pues también va a ser representante como caballero de la tierra y por las copas de agua. Luego, esta carta también nos va a hablar de seguridad, igual que esta otra que está al lado, ¿no? Tiene los mismos elementos. El caballero corresponde con el basto y la reina corresponde con las copas. Entonces, aquí vemos juntos también esas dos posibilidades. O estoy más del lado del agua o estoy más del lado de la tierra. Pero en ambos casos estoy buscando esta seguridad, estoy buscando esta conexión con la raíz, con los antepasados.
¿sí? Acá, por ejemplo, también vuelve a ver. Entonces, tenemos un rey que decimos que es aire con un basto que es tierra. Entonces, la combinación de aire con tierra nos da razón objetiva. Luego, esta imagen nos lleva a que entendamos las cosas de una manera racional y muy práctica. Y después los ejes, los centros, pues son los contrarios, ¿no? El agua con el aire, la tierra con el fuego, al otro lado del fuego con la tierra y al otro lado el aire con el agua. Entonces son como los antagonismos que van a generar como palabra clave de este rey de copas el espacio o el contexto. Ese sería el rey del contexto, mientras que el otro también sería un rey de contexto, una reina del contexto, ¿no? Lo que pasa es que en un caso la preponderancia está en el lado de lo inconsciente, ¿no? Este es el inconsciente que se hace consciente y por eso tiene más que ver con la intuición, y en el otro lado es la conciencia que tiene algunas dudas, ¿no? Que tiene unos vacíos, que es el agua. Muestran una diferencia de potencial, pero al mismo tiempo pues muestra la unión de los opuestos. Vean lo parecido que es la imagen del rey de copas al personaje que representa el rey de oros. Y ya hemos visto que los que son repetidos, el rey y el oro, pues es el aire, el caballero y los bastos es la tierra, la reina y las copas es el agua, y el joven y las espadas, pues, el fuego. Entonces, eso ya es la segunda rueda, ya solo nos queda mirar los tres elementos que están en el centro, tanto en el mandala de los arcanos mayores como lo que está en los arcanos mayores, que son estos que están acá, versus los arcanos menores, que son estos que están acá, ¿no? Las dos tríadas. Una de las tríadas es el loco en el mundo y la otra es la vida y la muerte. La vida y la muerte van a estar relacionadas por el destino, por lo que es fijo. La luna va a mostrar esos ciclos que son regulares versus la rueda de la fortuna que muestra la incertidumbre y lo alternativo, ¿no? Entonces, somos locos en el mundo que vivimos en el libre albedrío y estamos vivos con una vida que termina en algún punto y ese ciclo entre la vida y la muerte está determinado. Pues esto es lo que vamos a ver ya la siguiente clase o las dos últimas clases. Preguntas. Referente a la planta del eucalipto, aquí en México se utiliza mucho en las gripes, catarro, tos. Mm. Y o sea, aquí en México abunda, pero no sé si sea el mismo tipo de eucalipto. Si el eucalipto nosotros lo estamos relacionando con el signo de Acuario, me parece, Ajá. ¿no? Y entonces, pues, claro, tiene que ver con el aire y por eso con la respiración. Sí, la otra planta no la saco, no la conozco. Si hay unas que hay que buscar y si no encontramos, pues hay que buscar alternativas. Está muy interesante la rueda. Hay que detenerse fijamente en cada imagen. Es Porque una forma de ilustrar. sí, yo he buscado, por ejemplo, imágenes así, por ejemplo, del diablo, y vienen diferentes, en diferentes colores, diferentes, y ahí es donde me pierdo. Claro, claro. Sí. Entonces, pues para nosotros un diablo violeta, pues nos lleva rápidamente al signo de Escorpio. Ujú. Sí, sí.
y que va a haber muchas representaciones y sí tienen morado. Sí he visto Sí, varias que tienen el como morado. celeste. Así que aquí ya nos vamos derecho a que todo es morado. Ok. Pero sí es que el color morado es un color muy profundo, ¿no? Es un color que a un nivel psicológico nos dice peligro, porque si una comida está morada, no es como la primera que vamos a querer comernos, ¿no? Mm, Es todo lo contrario a lo anaranjado. ¿No? Ve comida anaranjada y le parece provocativa, le parece que debe ser dulce, que debe sí, ser sabrosa, ¿no? Que es buena. Los almacenes de comida por eso están todos en colores cálidos, anaranjados, los que tienen más éxito, ¿no? El corral aquí en Colombia pues tiene, ¿no? Está hecho con colores todos de tierra. Nadie se le ocurre hacer un almacén de comida todo en colores violetas, a menos de que esté vendiendo una comida que sea química o sea, no esté sí. buscando ser alternativa o ser disruptiva, pero no creo que sea lo más vendedor hacer un almacén de comida en colores violetas. Muy bien. Sí, porque en los dibujos que mandaste yo los imprimí y pues estaba buscando en diferentes partes las imágenes, pero mejor me voy a basar en la rueda que tienes ahí. Sí, o sea, pues ya para poder hacer esa integración con la astrología y que cuando entremos a mirar cartas astrales, pues poderla interpretar rápido, ¿no? Ver en la carta, aquí está este color, luego aquí va el diablo y aquí está este otro Mm, color, entonces es el anaranjado, entonces tiene que ver con esta torre. ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces pues si no hay más preguntas, ya lo dejamos para la siguiente clase. Bueno, lo otro que les quería mostrar es cómo va la parte escrita. Entonces vea que esto es pues lo que llevo del manual ya de los signos zodiacales, ya llevo 31 páginas y faltan los últimos 6 signos, que son los que vamos a ver entre la clase siguiente y la última. Y pues si lo vemos en detalle, pues ya les había mandado creo que algo de esto, Sí, pero lo he ido hasta, completando. Entonces están las dos versiones del fuego, las dos ujú, de Tauro, las, ¿no? Más extensas. Entonces, además vienen con una serie de ideas sanadoras, ¿no? Y de para qué sirve, ¿no? Entonces decir que, por ejemplo, Tauro despierta la gratitud por lo que ya se tiene, ¿no? Estimula el goce sensorial, inspira sensatez, constancia y goce del proceso, ¿no? Favorece la sensación de prosperidad interior, se usa para hacer masajes aromáticos, alivia el malestar estomacal, ¿no? Todos temas relacionados con Tauro, pero que ayudan también a ver la parte de sanación, ¿no? De cada uno de los signos, cómo se puede utilizar para sanar. Entonces, pues aquí la idea también es dejar un espacio al final en algunos de ellos para que ustedes puedan hacer sus anotaciones. Unas hay más espacio que en otras. Entonces, pues todo esto tiene muchísima información. Está bastante completo. Y por el otro lado, pues está esto que les estaba mostrando de las imágenes que hemos visto, que también se las voy a dar, con sus palabras clave, con las imágenes de los aromas. Entonces acá hay, pues, este es el manual ya de resumen de todo el sistema. Bueno, entonces, bueno. sí, Ah, pregunta. Buenísimo, está Sí, yo bien, creo que es lo más completo que he hecho hasta el momento, ¿no? Como decir, bueno, excelente. ya, y de alguna manera como que no quiero volver a dar este tema, sino si quiere verlo, pues vea el video donde está todo explicado. ok. El manual y está Claro. todo. ¿Y eso primero sería en Word? ¿Eso será que nos lo puedes mandar pues al final cuando esté completo? Sí, claro, se los voy a mandar. Ajá, Al final van a tener sí, los dos, sí, el gráfico y el escrito
El Adivinando. gráfico es en qué, en PDF, ¿en qué lo En podrías PDF, mandar? sí, porque pues la Sí, impresión cuesta una plata. claro, Ya claro, pues no. Si nos mandas depende de los ustedes si dos, quieren imprimirlo. A mí si me no gusta creas que no lo he imprimirlo. pensado, a mí también me gusta impreso, pero algo hay que imprimir ahí Sí. para tenerlo a la mano. Entonces, por lo menos el manual escrito es fácil porque pues tienen menos colores. Claro, Entonces, claro. pues es más fácil. Entonces, son tres cosas en realidad. Están los videos, están Sí, los escritos en Word y están las ajá. láminas. O sea, Las láminas, las está láminas. todo el material. Excelente, no, buenísimo, muy Sí, completo. sí. Muchas gracias. Bueno, eh, Listo. listo. Listo, buenas Gracias, noches. Sergio. Gracias, Bueno, Sergio. Muchas gracias, Sergio. gracias. Por la Feliz semana noche. entrante, gracias. Oye, el Buenas jueves. noches. Nos vemos el jueves. Sí. Sí. Chao. Bueno, gracias, chao.